un proceso complejo en donde los intereses, valores o necesidades de diferentes sectores sociales son contradictorios y estamos ante pues, una cantidad de demandas de numerosas personas que se sienten amenazadas o perjudicadas. O bien, ya como lo meritaba pues, el trabajo, pues era investigar un poco más a fondo, entonces ahí yo coloqué el nombre de 3 autores donde voy a decir lo que en resumen dicen. Se puede decir que uno, el conflicto social es una cuestión consustancial de la sociedad y según palabras de Dahrendorf, lo cierto es que sin antagonismo social no habría transformaciones sociales o estas ocurrirían en forma excesivamente lenta, lo que haría a la sociedad pues algo demasiado estático. Entonces el conflicto es en otras palabras la esencia de la vida. Ahora pues también se habla de teorías del conflicto social, que pues hay dos, que son la teoría conflictuista y la estructura funcionalista. La conflictuista presenta dos variantes, que es el marxismo, donde dice que la lucha, que hace énfasis en la lucha de clases, entonces la sociedad está estratificada en clases que están siempre enfrentados por diferentes intereses. Y luego está el conflictismo liberal, que dice que, pues sí, es cierto, pero eso ya quedó, eso es de página pasada. Entonces, porque allá hay conflictos que, a pesar de ser de la misma clase social, son otros factores los que los generan, no es el clasismo en sí. Entonces, esto se puede ejemplificar con el periodo de la violencia, porque llama la atención que en los sectores políticos involucrados, ambos pertenecían a la misma clase social, entonces es imposible utilizar la lucha de clases del marxismo. Y luego está la teoría estructural funcionalista, que pues esta no hacía énfasis en el cambio social, se ocupaba más bien por el orden, por la estabilidad, por la cooperación social, etcétera, y estos ideas formaban cada vez más fuerzas durante la Guerra Fría y promovían el estilo de vida estadounidense. Pero esta sociedad ideal quedó opacada entre los sucesos de los 60, por ejemplo, los movimientos hippie, la oposición a la guerra de Vietnam, la revolución sexual, el feminismo, los movimientos estudiantiles, la figura del Che Guevara, entre otros. Entonces esto sacó la teoría conflictuista liberal a flote, que ya se venía insinuando desde una década anterior. Entonces, el renacimiento de las teorías conflictuistas fue una reacción contra los profundos matices conservadores de las interpretaciones sociales fundadas en la teoría estructural funcionalista, esto según Richter. Y luego están las clases de conflicto social, que como bien ya sabemos está el armado, que es el peor de todos, porque involucra la vida humana, además es el que más sufrimiento genera. Si bien es cierto que pues, el enfrentamiento bélico suele tener motivos justos, esto no siempre es así. También están los otros que son más bien pacíficos, que son contra tácticas monopólicas, o también están los conflictos políticos, conflictos culturales, conflictos económicos, etcétera. Entonces, es que la conflictividad social está presente sin excepción en todos los aspectos de la vida social, alcanzando así una dimensión macrosocial, es decir, movilizaciones de grandes grupos o colectivos, y microsocial, que es lo inverso. Entonces, la distinción intergrupal, lo interpersonal sobre intereses y valores traduce adicionalmente la existencia de una situación de diversidad. Teóricamente, la diversidad es el objeto central de la divergencia social y, por lo tanto, del conflicto. Bueno, ahora yo hablaré de los antecedentes históricos del conflicto armado en Colombia. Pues Colombia ha sufrido de esto los últimos 60 años, en los inicios por la desigualdad de la repartición de tierra y falta de espacios y para la participación política, que dieron cavidad al uso de la violencia y la lucha armada. Pues en conclusión dijimos que ay, pues me puse nervioso, que los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Esto trae el periodo de la violencia, que está comprendido entre 1948 y 1960, donde se caracterizó principalmente por el enfrentamiento de los partidos políticos liberales liberal y conservador, que trajo destrucción de propiedad privada, terrorismo, agresiones, persecuciones, asesinatos, y todo por el aliento político. Esto trajo el Bogotazo, que gracias a los enfrentamientos del partido político liberal y conservador, se originó el Bogotazo por el homicidio del candidato de la presidencia liberal, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, pues que fue su muerte, donde se propició una ola de violencia respecto a Bogotá,
y, y el resto del país. En el mismo pues momento en el cual que Juan Roa Sierra, el que es acusado por el asesinato de Gaitán, no solo asesinó al caudillo del pueblo, sino que dio fin a la esperanza de los ciudadanos que veían en él una elección de cambio, una evolución de la democracia, de la salida de muchos años de injusticia social y política. Tocando el tema del Frente Nacional, en 1956, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm en España, el cual el pacto solo integraba únicamente a ambos partidos tradicionales, que es el liberal y el conservador, por lo cual surgieron movimientos opositores como el Movimiento Revolucionario Liberal, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario y la Alianza Nacional Popular. Probablemente el Frente Nacional ha sido un remedio al maltrato bipartidista de las décadas anteriores, sin embargo produjo patologías peores como el maltrato social, represión selectiva, exclusión, desintegración, corrupción, un territorio medio sendero y un pueblo desilusionado. Bueno, los falsos positivos es el nombre que la prensa y la sociedad civil colombiana denominó al involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles, haciéndolos pasar como bajas de combate en el marco del conflicto armado interno de Colombia. Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales exitosos contra organizaciones delictivas con el fin de obtener retribuciones de carácter económico, días de descanso, condecoraciones y otros reconocimientos por parte de sus mayores. En el 2008 se conoce la manera en la que operaban. Los militares implicados, su estrategia consistía en conseguir a jóvenes de bajos recursos o jóvenes con discapacidades, haciéndoles falsas promesas de trabajo y allí los asesinaban y eran presentados como guerrilleros muertos en combate. El impacto social del conflicto, se ha intentado normalizar la vida del colombiano muchas veces, pero todavía existe y persisten algunos problemas sociales que voy a mencionar, dos que me parecen muy importantes: el desplazamiento de campesinos de sus tierras y hogares a la fuerza. Esa es una de las esa es una de las mayores crisis humanitarias y sociales que ha pasado el país, y analistas señalan que este desplazamiento afectará gravemente a las personas que pasaron por esto. El impacto psicológico y cultural en los más jóvenes. Realmente su infancia ha sido en medio del conflicto armado y en muchas ocasiones han sido parte de estos actos terroristas, y sin duda alguna repercuten en su crecimiento normal como niños de este país. Las causas del conflicto social, voy a comentar que no se tiene un asentimiento sobre cuáles son los principales factores del conflicto armado. Algunos autores enfatizan que los agentes económicos y sociales son los problemas principales, otros simplemente dan prioridad a los elementos de inclusión política, y otros identifican aspectos como las carencias o resentimiento, cosa que el resentimiento se genera por la mala administración de recursos y por las políticas gubernamentales que impiden que muchos sectores se beneficien de estos recursos. El inciso, con esa proyección, esta es hecha bajo información de fuentes que estarán en la bibliografía. También se expresa lo dicho bajo el derecho humano a la libre expresión y el artículo 20 en la Constitución del 91, donde se dice a todas las personas la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. El análisis gráfico, como podemos ver, en el 2015 hay un número de víctimas bastante grande, pero en 2016 y 2017 baja, sin contar que en estos años fue el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos, y en el 2016 y en el 2017 fue en los años en el que se llevó a cabo el proceso y el tratado de paz. Entonces, pues hubo una minoría o bajaron los casos de víctimas, pero en los 2 primeros años de gobierno de Duque, las cifras aumentaron nuevamente, y pues en lo que llevamos de este año, en tiempos de pandemia, el número de víctimas ha ido en aumento, pero no tenemos una cifra exacta. Bueno, las proyecciones. Teniendo en cuenta lo dicho en el inciso, pues procedo a decir lo siguiente. Yo y mi grupo prevemos que
es lo que dice ahí la diapositiva, que pues para nadie es un secreto que pues tener a Duque presidente es prácticamente volver al pasado. Hemos vuelto a una época que creíamos de página pasada y aún faltan 2 años para que su mandato acabe. Claro está que pues que tienen, con esos toques dictatoriales muy a la venezolana, ahí pasó una dictadura, pues el cerebro de Duque parece obrar de manera similar al de Maduro. Pero esto se está haciendo bajo un supuesto, entonces si no se toman las medidas para mitigar el conflicto armado, lo único que nos depara el futuro es repetir un trágico pasado lleno de barbarie. Con la cuarentena la situación se agravó. Es costumbre ver grupos armados como las Águilas Negras, autodefensas gaitanistas haciendo noticias por sus conflictos y actos inhumanos, sangrientos al igual que amenazantes. Las bombas antipersonas volvieron, los desplazados por violencia solo aumentan, las masacres se volvieron el pan de cada día, al igual que el asesinato a líderes sociales. Los asesinatos extrajudiciales volvieron como una época pasada. La media de víctimas por año sería de 132.931 colombianos y cada año sería peor que el anterior. Vemos referendos para intentar acabar con las instituciones encargadas de contar la verdad y hacer justicia. Acabar el acuerdo de paz, además de que en el 2016 Colombia le dijo no a la paz. Entonces, con estos antecedentes, nada bueno viviremos. De aquí al 2025, la Constitución del 91 será lo mismo que nada, los derechos humanos serán tomados en cuenta y viviremos bajo un mandato despótico y todo lo que hace parte del mismo. Bueno, las estrategias para mitigar el conflicto armado y social es reclamar a los actores armados a respetar la vida de las personas, los procesos organizativos, sociales, las sociedades y los territorios. Reclamar al Estado de Colombia el desmonte real y efectivo de los grupos paramilitares que operan en el territorio nacional y la desmilitarización de la vida civil y de los procesos, políticas e instituciones públicas. Impulsar iniciativas contra el reclutamiento, forzado y las redes de la sociedad civil. En nuestro punto de vista como grupo, tenemos que ahora tenemos que iniciativa, nosotros como ciudadanos y más como jóvenes, como dijo Jaime Garzón, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a hacerlo. Adicional a lo dicho anteriormente, hay que tener claro que la historia en Colombia es una historia de fracasos, pero también de aciertos. Uno de estos, la Constitución del 91, esta fue hecha porque no porque unos políticos dijeron, consideremos que es la hora de hacer una nueva constitución que valore los derechos humanos, que dignifique a los colombianos, etcétera. No, eso no, eso no fue así. Fueron jóvenes estudiantes protestando la séptima papeleta, entonces cuando la juventud es vanguardia se hacen las revoluciones. Por mi parte considero que lo mejor que podemos hacer es investigar, leer noticias de fuentes confiables, saber interpretar la información, saber en qué país vivimos. Nosotros somos el futuro de Colombia. El 25 de octubre del 2020, Chile celebra un nuevo comienzo gracias a la protesta, la voz y acción de las masas. Chile es un ejemplo de que sí se puede. Bueno, y ahora ya terminando lo que es esta presentación, pues vamos paso a las conclusiones. Entonces, dice ahí, la gracia de la historia es conocerla. Hay un dicho popular que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y parece que esto le está pasando a Colombia. La gracia es, pues, conocer los antecedentes históricos, los hechos de actualidad y las opciones favorables que tenemos para un mejor futuro. Pues dejemos de lado la teoría estructural, funcionalista, y centrémonos en lo que de verdad ha dado resultado, el conflicto liberal, en donde somos colombianos contra colombianos, en donde los medios no justifican un fin noble, justo y necesario, sino todo lo contrario, es un fin egoísta que ha generado hecatombes y barbaries a niveles exorbitados. En el Holocausto fueron 11 millones de afectados, en Colombia son poco más de 8 millones de víctimas del conflicto. Entonces, ¿en qué época vivimos? No volverá a caer en la misma trampa del doble discurso que nos condenó junto con mañas ilegítimas, un inepto como primer mandatario, en donde cuando el pueblo sale a marchar con dignidad, el ESMAD y la policía los masacra y mata, en donde parece que poca importancia tiene una masacre. Bueno, ahora se le dice asesinato colectivo. Me gustaría parafrasear para finalizar ya las palabras de un personaje hecho e interpretado por Alejandro Oriaño. Dice, y es que no hay derecho, damas y caballeros, llevamos 200 años viendo cómo colombianos nos matamos entre colombianos y nada cambia.
¿De qué sirve tratar de promover la paz si eso le vale mierda a las minorías que controlan este roto? ¿En qué parte del discurso nos perdimos? ¿En qué momento empezamos a aplaudir actitudes dictatoriales con la excusa estúpida de que quienes la practican nos están salvando de una dictadura mayor? ¿Por qué nos importan más los bienes materiales que las familias, que los familiares destruidos? ¿Y por qué los políticos se la pasan ahí, vomitando odio con sus vísceras y carecen de empatía? Se centran en la destrucción, nunca en la unión, como si el estallido de la gente hubiera sido por una combustión espontánea liderada, quién sabe por qué fantasma de una época pasada. Muchas gracias. Vale, el detalle, 16 minutos, están invitados para el viernes ustedes también. La verdad, sí, demoraron muchísimo, muy valioso todo lo que dijeron, hubiesen podido sintetizar. Sí, hubiesen podido sintetizar y siempre se puede. Conocerán algunos profes muy posiblemente en sus universidades que le dirán, necesito que me plasme todo lo de un semestre, todo lo de la carrera en una página y ahí tiene que quedar en una página. Y las sustentaciones de proyectos de tesis de doctores, de maestría, de profesionales, cuando sean, solamente se demoran 15. Ustedes demoraron 16. Sí, el tema chévere, todos los aportes que hicieron. Y ojo, ya le había dicho la vez pasada a Parra algo parecido. Muchachos, eso va para todos ustedes. Los temas que están tratando acá son temas delicados, son temas que nos competen y son temas muy delicados. Precisamente, no sabía qué iban a decir, pero Gaitán, ellos ya lo resumieron. Espero todos ustedes conozcan. Yo odiaba y detestaba la historia y muchas cosas de las ciencias sociales cuando era ingeniero, o sea, y no comprendí un poco. Gaitán era la primera persona que podía cambiar las directrices de Colombia. Quizás si Gaitán hubiese sido presidente en el 48, no viviríamos tantas cosas de las que hoy vivimos en Colombia, pero tristemente fue asesinado porque en Colombia siempre ha estado montada una idea que dan la idea de democracia, pero al primero lo matan. Y precisamente también mostraban a Garzón. Y ustedes no creo que hayan conocido a Garzón porque apenas estaban naciendo cuando lo mataron, pero Garzón era un cómico que se reía de todas las barbaridades que pasaban en Colombia, desde la corrupción, los asesinatos, y se mofaba hasta que lo mataron. Y por eso le decía a Parra, en Colombia toca ser muy cuidadoso con lo que uno dice. Lo que pasa es que, igual que pasó en el pueblo colombiano, en el pueblo venezolano, uno tiene un límite. A mí me da miedo, uno tiene familia, pero hasta qué punto uno acepta y tolera todas las cosas que pasan, a la gente que se muere en la calle, al hermano que te asesinaron, a tu tío que se murió en el hospital porque este hijo de madre sistema, o sea, se roba con la corrupción muchas cosas, o sea, hay un punto de límite, pero nos toca ser, mientras tanto, Parra y a todo el grupo y a todos ustedes, muy prudentes con los comentarios que hacemos, con las cosas que decimos y cómo las decimos, porque nos servimos más vivos, ojo, servimos más vivos que muertos. Y entonces cuando se empieza a hablar duro en Colombia, te empiezan a matar. Eso es lo que pasa con los líderes sociales que están matando y asesinando. Gente que dice están siendo injustos y por eso te matan. Y en Colombia te matan por eso. Ahora, estamos viviendo aquí, amamos esta tierra y nos toca guardar un equilibrio entre lo que estoy viendo que está pasando y mis palabras y mi voz de protesta. ¿Saben cómo se lanza eso? En las urnas. Allá es donde uno demuestra el contradictorio. Más sin embargo, el pueblo colombiano sigue votando a veces ingenuamente. Aparecerán oportunidades y miraremos si aparecerá alguien que pueda transformar un poco más la sociedad. Mientras tanto, vamos a seguir en conflicto. Creo que pacíficamente y democráticamente en las urnas podemos empezar a hacer cambios. Y si eso se lo roban y si eso lo alteran y lo vulneran, pues ya ahí tendremos que decidir qué cosas vamos a hacer, porque es injusto que sigamos viviendo toda la vida con necesidades y matándonos a todos nuestros familiares y a todo el mundo. Siguiente grupo. Profesor, qué pena, una pregunta, es que usted dijo que fuéramos el viernes. De asistente, porque se demoraron mucho. O sea, están invitados. O sea, solo asistir a la clase, sí, es solo asistir a la clase. Y mirar las exposiciones que van a hacer sus compañeros, ¿vale? Siguiente grupo, ¿quién va a pasar? Angie Helvis. Angie es de teatro, ¿cierto? Sí, señor. Angie, ¿cuánto te demora? ¿Ensayaste o no ensayaste? No ensayé, pero no me demoro tanto. ¿Seguro? No tanto. Sí, señor, yo estoy segura. Bueno, vale. Pero ya los de teatro. Sigue Angie, vale. Listo, Angie, puedes compartir. Angie es sola. Espero que no te demore más de 8 o 10 porque eres tú solita, ¿no? Listo, ya está contando el tiempo. Bueno, a mí me tocó conflictos sociales y me fui por la rama de desplazamiento forzado. Algunos conceptos asociados a la problemática son ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, encargados de dar protección a los desplazados y refugiados, ya sea gracias a conflictos sociales o persecuciones de muchos tipos. Desplazamiento, moverse de lugar, y forzado, que en este concepto
contexto nos referimos a algo que no es voluntario, pero necesario para la supervivencia. Historia del desplazamiento. En Colombia. Colombia siempre ha tenido una historia muy agresiva y hostil. Algunos de los grandes desplazamientos que se produjeron fueron en los años de 1946 a 1958. Fueron años de conflictos altamente violentos. Se despojó de sus viviendas a más de 2 millones de personas quienes tuvieron que adaptarse a un modelo agroindustrial diferente en la época de la violencia. Los principales causantes de desplazamientos masivos fueron los grupos ilegales e ilegales que integraban los partidos conservador y liberal de esa época. La historia del desplazamiento en el mundo. Siguiendo con el punto de que los mayores desplazamientos se producen en medio de conflictos, encontramos que en la Segunda Guerra Mundial se produjo el desplazamiento más grande de Europa. Otro de los desplazamientos más grandes se produjo a raíz de la Guerra de Vietnam en la década de 1970. Se aproxima a 1 millón de personas, de las cuales casi todas encontrarían refugio en Hong Kong alrededor de 1979. Un conflicto más actual en el cual se han producido desplazamientos es el conflicto armado en Siria, el cual ha traído varias muertes. Gráficos estadísticos. El desplazamiento en Colombia. Podemos ver un pico bastante llamativo en el 2002. Esto es gracias a que el presidente Andrés Pastrana llevó a cabo un proceso de paz, el cual fue fallido, dejándole muchas libertades a los grupos armados, como las zonas de distensión, que los protegía, pero a la vez les servía como refugio cuando hacían sus fechorías y fuera de estas zonas, ya que eran intocables por la autoridad. Al acabar el mandato de Andrés Pastrana, llegó Álvaro Uribe, el cual impuso políticas donde se quitaron las zonas de distensión, acabando el diálogo y así atacando a las guerrillas de forma frontal, lo que logró una bajada dramática en los casos de desplazamiento forzados a las comunidades y dando a las comunidades un sentimiento de seguridad. En el segundo gráfico podemos ver el desplazamiento forzado en el mundo y podemos ver cómo desde el 2011 se produce una subida dramática, ya que ese año fue donde empezó la guerra en Siria, provocando uno de los desplazamientos forzados más grandes de la historia en el mundo. Estos son algunas gráficas con datos importantes, como los 20 países con más desplazados internos. Vemos de primero Colombia, y como podemos apreciar en el gráfico, es el país con más desplazados internos, ya que los campesinos abandonan el campo y se trasladan a la ciudad, puesto que en este espacio es donde más se ven los conflictos armados por parte de las guerrillas y cultivos ilícitos. Luego está Siria y el Congo. Los 20 países con más refugiados por país de origen, Siria, Afganistán y Sudán del Sur. Los 20 países con más peticiones de asilo por origen, Venezuela. Vemos a Venezuela, ya que pues Venezuela ha estado sufriendo pues una dictadura que ha llevado a escasez de comida y diferentes tipos de problemas en su país, y esto los lleva a desplazarse a los países cercanos pidiendo asilo en ellos. Los departamentos con mayor número de desplazados en Colombia. Podemos ver a Nariño, Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca. En estos departamentos hay mucho conflicto derivado por drogas, ya que estos se encuentran en frontera con otros países, y pues esto lleva a que los grupos armados ilegales se peleen por tráfico de armas, drogas, oro y otras ecuación. Bueno, yo usé esta ecuación de la pendiente, lo que nos indica si aumenta o disminuye el número de desplazados, y en base a esto pude determinar la razón de cambio, es decir, el número aproximado de desplazados por día. Conclusiones y recomendaciones. El desplazamiento en Colombia depende de las políticas de gobierno del presidente actual.
Las guerras en el mundo afectan al desplazamiento forzado. Algunas recomendaciones es que deberíamos poner seguridad extra en zonas de peligro para que las personas que viven allí puedan estar tranquilas y no sean desplazados en lo posible. Podemos poner campamentos de refugiados cerca de estas zonas con una seguridad exigente para que no migren hacia otros lugares, afectando la estabilidad de los mismos. ¿Listo? ¿Listo, Angie? Sí, señor. Ah, vale, gracias. ¿Algún compañero tiene alguna pregunta, duda, inquietud? No, señor. Vale, lo mismo, miren que los temas, o sea, también es de conflicto, lo cruzaban y bueno, es importante que le den una importancia nuevamente a la historia. Se lo digo yo que detestaba la historia, me parecía harta, cursi y aburrida, pero como decía Parra, si no conocemos la historia estamos destinados a repetirla. Conozcan un poco lo que fue vivir en Colombia en la época quizás de nuestros padres, abuelos, allá en los 40, 50, cuando mataron a Gaitán, cuando se empezó el problema entre liberales y conservadores, aquí en Santander, los lados de Río Negro, hay un monumento en el aeropuerto precisamente en recuerdo de lo que fue, cuántas personas murieron en la parte de Lebrija, acá en Santander, por el conflicto entre liberales y conservadores, y que fue algo que nos tocó y que una cosa tan absurda, o sea, que uno dice, bueno, que se vuelve por simplemente la ideología política, volvernos a matar. Hoy tenemos otros conflictos, otras problemáticas, un montón de situaciones que están y que ustedes hacen parte. Miren las estadísticas, ustedes mismos las han averiguado, no se las he puesto yo. Miren dónde está Colombia, o sea, problemas de corrupción, problemas de conflictos sociales. Colombia es el país con más desplazados ahí vivimos. De pronto, nosotros que estamos en la zona urbana, no ustedes ni yo mismo, tengo 38 años, nunca me paró la guerrilla cuando viajaba, que estudiaba en la UIS, y nunca he estado expuesto a eso, pero traten de empezar por un momento todo lo que han vivido las personas que han sido desplazadas, los conflictos que hay, entender un poco por qué se han revelado grupos. Y ojo que yo no estoy argumentando ninguna cosa y no creo que las cosas en primera instancia, las malas y con plomo se resuelvan, digo por guerrillas y cosas así, porque a los profes nos critican eso de que a ustedes le estamos cuadriculando su mente y lo estamos adoctrinando para represar. Simplemente he dicho sentido crítico, ustedes mismos lean, ustedes mismos juzguen y ustedes mismos tomen sus decisiones y tomen sus puntos de vista y no sean simplemente más unos títeres de lo que ya está, porque no digo qué, ni digo nada, simplemente lean y juzguemos. Nos toca, nos afecta, muchachos, ustedes tienen 16, 17 y cada vez las cosas como que se empeoran acá y nosotros no hacemos parte del cambio. Entonces, con todos estos temas a reflexionar lo que estamos viviendo en nuestro país y ojalá les quede algo de verdad para el resto de la vida de los diferentes temas que se están tratando acá. Siguiente grupo. Yo, Mario. Bueno, no dije nada porque la presentación estuvo muy completa también, hicieron todo un poco, hizo resumen, mostró estadísticas desde otro punto un poco diferente al de Parra y grupo, hablaron, bueno, cada quien ha hecho sus aportes, en algunas se han cruzado, pero también estuvo muy bien. Listo, tienen la oportunidad, puede presentar pantalla. Listo, el cronómetro empieza a correr desde ya para el grupo de Angie Hernández. Listo, mi grupo es Giancarlos Morales y Daniela Pavón y nos tocó la corrupción. Para iniciar esta exposición queremos definir qué es la corrupción. La corrupción arrasa en el mundo entero siendo una amenaza para todos los ciudadanos, donde es una práctica que deteriora los valores morales de la sociedad, teniendo en cuenta que la corrupción, en pocas palabras, es un abuso del poder o de confianza para beneficio propio que causa una pérdida de beneficios, perjudicando a las personas más ingenuas. En la historia de la corrupción quisimos averiguar los primeros casos tanto en el mundo como en el Colombia. En el mundo se remota en el antiguo Egipto, en los tiempos del faraón Ramses, en el año 1100 antes de Cristo, en donde denuncian en un documento que un funcionario se había asociado a una banda de profanadores de tumbas para sacar joyas y objetos que existían en esta época. En Colombia fue en Santa Fe de Bogotá en el año 1602 por la pérdida de 5.000 pesos de oro de la corona cuando el presidente don Francisco Sande regresa del viaje a Madrid, donde le habían entregado 5.000 pesos de oro en efectivo para que los consignara en la tesorería del virreinato, pero esta plata nunca apareció.
Para la historia de la corrupción en Santander no hay mucha información sobre los primeros casos, pero algo muy importante es que Santander en el año 2018 fue el primer departamento con más casos de corrupción reportados. Uno de los tipos más comunes de la corrupción es el soborno, que es la actividad con la cual se soborna a alguien y también refiere a la acción y al resultado de sobornar. Se realiza sobre un individuo ya sea a través de la entrega de una suma de dinero, de un regalo o de la realización de un favor. La otra es la colusión, que surge cuando dos empresas o más se ponen de acuerdo para sacarle más dinero al Estado por un producto o servicio dañando las finanzas públicas. Y el nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos o algunos familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. Y por último, el tráfico de la influencia y la obstrucción de la justicia. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Giancarlos, Giancarlo, ¿nos escucha? Giancarlos. Giancarlo, lo escuchamos, Giancarlos. Se durmió. Giancarlos, Giancarlo, ¿nos está Giancarlos. escuchando? O escriba algo por el chat si tiene algún problema por saber. Pues yo no sé, profe, pero es desde la magnética se salía así de las clases y decía que tenía problemas con internet, pero no sé. Eh, ¿Cómo hacemos? Si no les toca que sigan ustedes y Giancarlo después deberá sustentar él mismo como en otra presentación o algo así, ya en la semana de noviembre y día de desempeño bajo. Y, o sea, bueno, si no sustenta hoy y lo que les dije, si sustentaban hoy, pues la idea es que no lo hicieran el viernes y esto. Entonces, si quieren, sigan ustedes con el tema y ahí presenten ustedes las diapositivas si se puede, la verdad, como por darle continuidad y listo. Miramos qué se puede hacer ahí con Giancarlos. Si se logra conectar y decir algo, pues lo dirá y si no, síganle para aprovechar el tiempo. Listo, profe. Entonces, una de las soluciones propuestas para la corrupción en el mundo es la fin de impunidad, el poder ciudadano, el control financiero y la internacional. Soluciones propuestas a la corrupción en Colombia, mecanismo de denuncia y reclamación. No al soborno y la transparencia. Bueno, en las gráficas de la corrupción en el mundo quisimos mostrar los 10 países más corruptos de 180 desde el 2015 hasta el 2019, según la organización no gubernamental Transparencia Internacional, donde el puntaje de 0 a 9 son los más corruptos, de 10 a 19 un poco menos, de 20 a 29 un poco menos, y así sucesivamente. Podemos observar que en todos los años varían los mismos países, siendo Somalia el país más corrupto. Ay, qué pena. Siendo Somalia el país más corrupto del mundo. También podemos observar que los valores de los años en algunos países no cambian mucho. En cambio, en otros tampoco marca la diferencia, pero sí se nota la mejora y la desmejora. Por ejemplo, en el 2015 Irak obtuvo 16 puntos en la corrupción, entrando a la clasificación de los países más corruptos. Pero en cada año fue mejorando, logrando no estar más en esta clasificación. Después de observar las gráficas, podemos decir que Colombia obtuvo un índice de percepción de la corrupción muy alto, publicado por Transparencia Internacional. Es el último informe, su puntaje ha disminuido, lo que significa que los colombianos creen que la corrupción en el sector público del país ha aumentado. En comparación con otros países, la caída en su puntaje ha provocado que el estatus de Colombia se deteriore hasta el puesto 99, ubicándose en el puesto
180 en el ranking de corrupción gubernamental. Bueno, este es uno de los gráficos que encontramos de la corrupción en Santander, donde se muestra que de acuerdo al informe de transparencia en Colombia, Santander se denunciaron y sancionaron 47 hechos de corrupción entre el 2016 y el 2018. Proyecciones hacia el 2025. Para este año en el mundo, para este año, ya terminada la pandemia, esperamos que la corrupción disminuya, ya que los recursos de ese invertirán en la población haciendo un mejor manejo, aunque viendo las gráficas, la corrupción va aumentando todos los años, así que tocaría esperar el siguiente periodo presidencial para saber o calcular sus porcentajes. Las proyecciones de la problemática para el año 2025 de Colombia sería, como podemos ver en el ranking de la corrupción cada año, se va aumentando más y para el 2025 no creemos que disminuya, aunque claramente sería otro periodo presidencial, se tendría que observar cuál es el plan del próximo presidente en Colombia. Listo. Una de las conclusiones es que la corrupción es algo muy común en el mundo entero, que se inició desde los tiempos de Adán y Eva, donde la serpiente la soborna con la fruta y que desde ese entonces no ha dejado de existir. La corrupción puede ser practicada por cualquier persona, ya sea por alguien común y corriente, como alguien de poder, que es lo más acostumbrado, como pueden ser los jefes, los congresistas, los presidentes, gobernantes, etcétera. Y aparece en cualquier lugar, ya sea en la educación, en la infraestructura, en los servicios públicos y sobre todo en la salud, y más aún en los tiempos de pandemia. La corrupción debilita las instituciones públicas, realizando perder credibilidad en el régimen, perjudicando la igualdad y la eficiencia en la asignación de recursos de igual forma. Crea un mal social y hace que se violente al Estado de Derecho. Bueno, una de las recomendaciones puede ser votar bien. Otra recomendación sería que se necesita impulsar una cultura ciudadana que oriente a exponer quejas y denuncias sobre actos corruptos de servidores públicos. Y por último, una recomendación que nos gustaría agregar es sobre informarnos muy bien sobre estos temas tan importantes que nos afectan a nosotros como ciudadanos, donde nos roban y ni siquiera nos damos cuenta, ya que solo les importa el bienestar de ellos. También que los adultos nos inculquen a nosotros los jóvenes valores y principios en no hacerle o desearle el mal a las personas, y sobre todo ser respetuosos, ya que si todos tomamos una actitud humilde, podemos llegar a convertir a Colombia en un país no perfecto, pero sí un país justo, lleno de paz y sobre todo un ejemplo a seguir, donde las personas de poder sirven por nuestros derechos como ciudadanos. Gracias. Vale, gracias. No sé si alguno tenga alguna intervención, quiera opinar, decir algo. No, bueno. Profe, yo, pero no sobre el trabajo. Es Da- que Martín Amaya me comentó que se le cayó el internet y por eso se retiró de la llamada. listo, vale. Listo, no, Bueno, igual ya gracias. había tomado unos pantallazos, vale. Del tema, dejarles allí, una de las problemáticas para mí, uno de los problemas que deriva muchas cosas de asesinato es por la avaricia que se adquiere en la corrupción. Gente que se acostumbra siempre a robar, a mirar cómo hacen y llegan al punto de tanta avaricia por el dinero que, oiga, matan a otra persona porque como saben que yo me robé X plata, me van a denunciar y necesito seguir robando, no quiero y mando a matar a alguien. O sea, se entran unos círculos tan extraños en la política y la política colombiana es bien compleja y ahí les dejamos a ustedes, o sea, no hagas parte de la corrupción, parece tonto, pero lo pienso así, eso empieza como lo dijo Angie, desde la educación, desde lo que ustedes hacen, y parece tonto, pero si tú te acostumbras siempre a hacer las cosas mal, después pasas a otra faceta cuando eres trabajador, después pasas a otra faceta, si eres alcalde, sigue haciendo, entonces las facetas empiezan desde el colegio, desde la casa, desde el hogar,
con decir mentira, o dígale que yo no estoy, o dígale allá, y su papá le da el ejemplo, usted también lo copia, la sociedad lo vemos, todos los compañeros hacen copia, pues yo también hago copia, todo el mundo hace fraude, pues yo hago fraude, aquí todos roban, pues yo robo, y ya, y nada cambia. Y todos estamos como bravos y estresados y disgustados, pero hacemos parte del foco y seguimos aportando. Una de las maneras, como decían allí, es en las urnas, es donde puedes romper los focos en parte de ciertas cosas. Esto no se va a quitar de un día para otro. Siguiente grupo, ¿quién quiere participar? De los que estaban para hoy, faltan varios, bastantes. Bueno, Barrera no está porque tiene problemas de conectividad, creo, ya quedaría para el viernes. Está el grupo de Vargas. Bueno, ¿quién más participaría? Principalmente los de teatro, que sé que a las 11 ya están saliendo casi a la modalidad. ¿No? Bueno, no hay afanes. Bueno, ¿quién? Pues si nadie más de teatro va a hablar, voy yo. Yo quiero salir de esto yo. Dice Sara. Sara, si es Sara, tiene prioridad el día de hoy, Sara y Dani Mayorga. Listo, Sara, hágale. Pueden compartir. Después de que termine la presentación, decidimos qué hacemos. Si seguimos con los que estén, porque si irían los de teatro, o si dejamos para el viernes, ¿vale? Entonces, Sara, tienes la palabra. Ya sería formalmente el último grupo en el horario normal. Ok, espérate, un momento, espérate. Vale, alisten y compartan. No sé si alguien más quiere decir algo mientras Sara comparte. Porque faltan la verdad bastante grupos. Vamos a suponer que presenta Dani y Sara. ¿Quedarían pendientes qué grupos? Pues no muchos, pero sí quedaría pendiente el grupo de Suárez, Uribe y Vargas. Quedaría pendiente el Profe, grupo de nosotros Barrera. ahorita Por después de eso, Sara, ¿sí se puede? exacto, exacto, vamos a mirar, porque si todos se van y dicen que no, pues nos toca el viernes, Juan David, porque tampoco lo vamos a hacer entre usted y yo nada más, ¿sí me entiende? Ahorita lo miramos, esperemos que termine la presentación Sara, y ahí lo miramos si la mayoría dicen que sí o lo dejamos para el viernes. ¿Listos? Ahorita, Bueno. empiezo el cronómetro desde este momento. Pues a Dani y a mí nos tocó el tema de enfermedades. Pues bueno. Pues para este trabajo, pues como nos tocó el tema de la enfermedad, pues el tema es tan extenso, pues decidimos centrarnos en el COVID porque pues es como lo que está pasando ahora mismo y pues de lo que más se puede hablar. Entonces, pues aquí pues mostramos como, vamos a hablar un poco de las consecuencias culturales, sociales, políticas, hablar un poco de la solución y de lo que se ha afectado pues mundialmente y pues nada. Para hacer, digamos, un contexto sobre lo que va a tratar este estudio, también se debe hacer como qué es esta enfermedad, de dónde viene y qué es. Entonces, el COVID viene siendo una variedad de la familia del coronavirus y que hasta ahora se tiene conocimiento de 36 tipos. Estos virus principalmente se destacan pues por afectar a los animales y en raros casos a los humanos, después de ciertas mutaciones específicas. Esto ya con el COVID ya han habido ciertas pandemias en 2002 y 2003 en China. Tuvieron algo muy similar al COVID que conocemos hoy en día, pero se supo tratar mejor y no duró casi nada y no alcanzó a salir de China. Entonces se mantuvo controlado, pero la enfermedad basó en lo mismo, en una neumonía con ciertas características diferentes y aquí se empezó a tener cierta prevención de una pandemia futura como la que estamos viviendo ahora. La pandemia más reciente es la que estamos viendo ahora. Esta empezó en Wuhan, China, en diciembre de 2019, que pues un grupo de personas reportaba como una neumonía de un origen desconocido. Esto tenía como una relación entre un mercado de mariscos en el sur de China. Entonces, desde diciembre hasta pues el 11 de marzo del 2020, el virus se llegó a expandir por todo el mundo y pues hasta hoy se registran 33 millones de casos y pues ha ido aumentando la cifra
pues hasta el día de hoy. Esta enfermedad ha traído bastantes problemáticas, afectaciones también. Por ejemplo, la afectación de afectaciones sociales, que gracias a esta, principalmente, se nota, es muy notoria el efecto de la cuarentena en los casos de depresión y ansiedad. Han aumentado un 20% desde el inicio de este confinamiento. También, pues, hay en las afectaciones culturales, los sectores culturales y las industrias creativas, pues se vieron muy afectadas, pues, por las medidas sanitarias que se empezaron a implementar. El desafío financiero que tenían estos sectores, pues pierden su fuente de ingresos y pues por las cancelaciones de sus eventos. Pues aunque pues la pandemia ha sido muy difícil para pues todos los artistas, pues se ha intentado como mantener teniendo como sus presentaciones virtuales y tratando de hacer todo un poco más digital, aunque pues para llegar a un poquito más de gente, pero pues esto sigue siendo demasiado complicado. Otras afectaciones que han habido son las afectaciones económicas. En algunos estudios del 8 de junio dicen que el impacto será igual o mayor al de la Segunda Guerra Mundial y será la primera vez en casi 2 siglos que tantas economías en el mundo tendrán una afectación. Eh, Estas decaídas son muy evidentes en en los países donde su comercio se basa en el turismo exportación. Hablando pues un poco de las gráficas, pues en Santander, el gobierno pues ha intentado como mantener esto, o sea, como que, pues como se puede observar en la gráfica, el COVID no ha afectado tanto porque pues se ha como sabido, pues se ha mantenido y se ha controlado. Pues en Colombia pues van los picos y pues llegó un punto en que pues había muchos contagios, pero se ha controlado. Y pues a nivel mundial todo ha ido en aumento, o sea, no hay como un alto en el COVID, entonces pues no sé. Bueno, para las soluciones, pues como no hay una cura para el COVID en sí, pues lo que la gente como ha intentado hacer, pues el COVID se propaga de una forma más, o sea, si una persona está en contacto directo con otra persona que tiene COVID, es muy fácil contagiarse. Entonces, pues mantenerse a una distancia de 2 metros es como una muy buena recomendación para que no se contagie. O en los espacios públicos, cubrirse con el tapabocas, la nariz y la boca, y limpiarse las manos, lavarse las manos con agua y jabón constantemente, y también limpiar como las superficies que más se frecuentan, porque pues el COVID se puede quedar también en las superficies. Para poder hacer las proyecciones hacia el 2025, se tuvieron que tener varios factores en cuenta, como por ejemplo la duración de la enfermedad para saber cuánto le dura una persona, la tasa de área de interacción, con cuántas personas interactúa una persona lo suficiente para poder contagiar a otra, la probabilidad de contagio, la tasa de recuperación y la tasa de mortalidad. Con estas variables se pudieron hacer ciertos cálculos para saber exactamente o aproximadamente cada día cuántos contagiados, cuántos recuperados y cuántos fallecidos iban a haber a nivel mundial, a nivel departamental y nacional. En la gráfica se puede ver que tuvo un comportamiento muy similar a una campana de Gauss, en el cual llega en su punto más alto a nivel mundial a 6 millones de contagiados, 4 millones de recuperados y 2 millones de muertos. Una conclusión de esto puede ser que
aproximadamente en el 2023, si las proyecciones que hicimos son, son acertadas, ya eh, se acabará por completo este virus si todo sigue bien. Y pues ya, gracias. Con el tema de las diapositivas tuvimos un problema, pues pusimos lo más importante. Entonces, por eso el tema como de las recomendaciones y las conclusiones y las afectaciones nos los pusimos en las diapositivas. Gracias. Vale, listo. No, sí. Ahí, pues, de manera general, bien. Por ahí unos datos que dijo Dani que no. Bueno, sí, utilizó un modelo matemático. No sé cómo lo modelan, porque habló de probabilidades y varias cosas, pero bueno, bien. El COVID es un tema que estamos viviendo. De las problemáticas que se eligieron la enfermedad, pues obviamente esta es una que nos está ahí y que supuestamente pues dice las proyecciones pues después de la vacuna y que la gente se aplique entre comillas las vacunas en muchas teorías y cosas, dicho a favor, dicho en contra, pues se espera que sí, en el año 2023 por tardar esté erradicada del planeta, algunos 2021 si se aplican dependiendo obviamente los países con mayor desarrollo, capacidad financiera, pues van a adquirir la vacuna y se la van a distribuir a sus poblaciones para reactivar rápidamente las economías, porque la solución que ve más certera, quizás eficaz, para reactivar el andamiaje que viene en toda la economía mundial es la vacuna, más que cualquier, pues, no sí, de mantener la distancia, algunas cosas que dijo Sara, del cuidado, que se cae en la superficie, pero es algo que nos toca, muchachos, de todas maneras cuidarnos, no sabemos qué están, hemos visto gente joven morir, gente vieja no morirse, y entonces el virus tiene unas tendencias de que obviamente afecta sobre todo a las personas con menor sistema inmunológico y ciertas cosas, pero quién es Superman y quién se cree invencible para decir me enfermo y no va a pasar nada, o terminas matando a alguien cercano a ti. No sabes ni siquiera si tenemos el virus porque hay gente asintomática. Entonces, cuidarnos, estamos aquí haciendo clases de esa manera por este preciso virus. Entonces, si viene al caso, si nos compete, y bueno, cada quien deberá tomar más adelante la decisión de si se aplica o no se aplica la vacuna, dado el caso hipotético de que la vacuna se pueda distribuir en Colombia en el año 2021, posiblemente los primeros casos, inclusive hasta 2022, y bueno, cada quien tomará, ustedes como menores de edad y sus padres más bien las decisiones de si sí la aplican, no la aplican y si hay acceso a ella o no. No es más, lo que dijo Sarita, ya hizo las aclaraciones de las diapositivas, del resto pues bien, salió la información y bueno, está lo importante y no quiero ponerme a detallar más allí. Me preocupa la cantidad de estudiantes porque estaba Juan David grupo, pero entonces no sé si lo hacemos o no, porque la idea pues es que haya un cierto auditorio o la mayor cantidad de personas porque escuchen. Del día de hoy en 10.1 está pendiente el grupo de varios grupos, pero Suárez, Juan David y Vargas, que era el que quería pasar, Paula y grupo no van a pasar porque hay problemas y listo, quedaría ese grupo. Sí, Entonces, señor, Juan David está con, y los miro, Juan David, está Brandon, sí, y está Diego Suárez, Diego Suárez Monares. Bueno, los demás nos acompañarían durante la exposición de los compañeros, sí. Y ya con esto daríamos por terminada la clase de hoy. No sé que se empiecen a salir ahorita uno por uno. Plin, 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 plin. Entonces, no, mentira. Si quiere, démosle la oportunidad para que ellos están. Recuerden que si se demora mucho tiempo, pasan automáticamente al viernes. Ahí se las dejo como para que se hayan organizado y pues programado bien. Entonces, si quiere, comparta Juan David y listo. Tratemos de hacer de una vez ahorita la presentación y ya salen de eso de una vez, ¿vale? El tiempo es de ustedes. Bueno, listo, ya va a presentar mi compañero Diego Suárez. ¿Listo? Listo, ya estamos mirando, Diego. Bueno, a mi grupo de a mí nos correspondió el tema de las enfermedades. Antes que nada, las enfermedades siempre han existido desde el principio del ser humano, pero solo hasta el siglo XVIII se ha enmarcado como tal el término. Y a partir de eso se ha iniciado una carrera, ya sea farmacéutica, de laboratorio o en general de medicina, por ir encontrando las enfermedades y su solución. El término de enfermedad viene del latín infirmitas, que significa falto de firmeza, pero la OMS ha definido las enfermedades como una alteración o una desviación en el estado físico o mental de una o varias partes del cuerpo,
por lo cual se manifiestan síntomas y a veces se puede predecir incluso lo que sigue después de la enfermedad. Nosotros elegimos las dos principales enfermedades letales del 2020, que son el cáncer, que es una, en la cual es un grupo de enfermedades que se caracterizan por desarrollo de células anormales, es decir, que generan en una parte del cuerpo un tumor que va dividiendo y matando al resto de células normales. Entre los más conocidos están el cáncer colorectal o de colon, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama que se produce en las mujeres. Y la otra enfermedad es el nuevo COVID-19, que es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades graves como la neumonía, el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo grave SARS. También cabe destacar que la cepa del coronavirus que ha causado brote en China es nueva y no es conocida previamente. Bueno, en esta gráfica podemos observar que los casos de COVID-19 han subido a medida del paso del tiempo. En la gráfica podemos ver que desde el 30 de noviembre de 2019 al 29 de febrero del 2020 se ve que los casos han avanzado muy poco, lo cual no hay tantos contagiados para esa fecha. Y podemos observar también que desde el 30 de marzo de 2020 hasta el día de hoy los casos de COVID-19 se han incrementado de una manera exponencial, cosa que trataban de evitar los gobiernos mundiales. Siguiente gráfica. Bueno, esta es la de cáncer de Colombia. En esta gráfica podemos observar que la cantidad de casos de cáncer en Colombia, apreciamos que desde el año 2015 al 2020, los casos fallecidos son muy pocas las muertes. En cambio, los casos diagnosticados son más extensos. También podemos ver que actualmente hay un promedio de más de 400.000 personas diagnosticadas de cáncer. También vemos la diferencia entre estos dos, que la diferencia entre estos dos datos es bastante notable, ya que ha crecido de manera muy extensa a medida que pasa el tiempo. Bueno, ya para mirar el tema de las predicciones, se predice que ya más o menos en 5 años, en este caso exactamente en el 2025, estas dos enfermedades, al igual que las otras que existen, poco a poco se irán controlando, pero lo que se estima hacia el 2025 es que el nivel general poco a poco nazcan nuevas enfermedades. También se espera reducir la cantidad de personas que padecen estas enfermedades, pero lastimosamente en la realidad no existe para ninguna de las dos un tratamiento que extermine la enfermedad del organismo, lo cual se espera avanzar a este año. Y más que todo sobre el COVID-19, pues básicamente es una enfermedad que nos cambió y cambiará la vida a todos, ya que no es solamente una enfermedad, sino una situación con la que debemos vivir por mucho más tiempo, ya que aún se sigan haciendo pruebas de la vacuna y todo eso, y se debe saber qué daños colaterales esta nos puede traer en un futuro. Entonces, por lo tanto, lo más seguro es que el periodo siga, que todavía vaya a haber mucho más tiempo en lo que los científicos sigan trabajando con la vacuna y pues la pandemia o virus, pues más que todo sería protegernos, tener las medidas de protección, cuidarnos, pues ya que esto seguirá avanzando y llevándose por delante la vida de muchos de nosotros. Nuestro futuro gira en torno al COVID-19 y como este se vaya desarrollando, tocará vivir con esto en ya que es nuestra única opción. Y la otra gráfica, por favor. Y pues más que todo, por último, las soluciones y recomendaciones es que no tienen ninguna solución definitiva, ya que cada día nacen nuevas enfermedades y actualmente no hay ningún organismo inmune a enfermarse, pero sí se pueden tomar diferentes recomendaciones para evitar algunas enfermedades, ya como lo son la práctica de ejercicio, la buena alimentación y sobre todo las normas de bioseguridad en el caso del COVID-19. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención.
Vale, listo, gracias, sí. Ahí tocaron los temas, de pronto quedó ahí un poco pendiente lo de cáncer, de estadística, bueno, de COVID hay más información, pero las mencionaron las dos, hicieron proyecciones a los dos, y bueno, son sus puntos de vista. Yo ahí diferí un poco de que sí, porque te decía que, bueno, a futuro se van a reducir, pues la verdad, en la experiencia, que se reduzcan, personalmente lo dudo, pero ya es como una opinión de uno, ¿no? O sea, tú dices, bueno, profe, yo proyecto esto y esto, y positivamente, pues uno debería decir, no, las cosas van a mejorar y todo eso. Pero en el caso del COVID, sí, en teoría se erradica 2023, ya lo había dicho Dani y el grupo de Sara, pero el cáncer es un tema ahí latente, es algo que se vuelve más común, generado principalmente por nuestros hábitos alimenticios, muchachos. O sea, el cáncer, hay muchos estudios y ciencias, pero de la experiencia, las cosas que yo he consultado, porque es algo que siempre le preocupa a uno, la salud, el estar bien y eso, el cáncer se genera, muchos de los casos está asociado con la forma como comemos y lo que comemos. Y los seres humanos cada vez comen peor. O sea, y ustedes mismos cuando le dicen, no, mire lo que están comiendo, entonces verlos comiendo ustedes es decirle, la generación de ustedes es peor que la mía. Entonces se van a enfermar más que mi generación. Entonces van a haber más casos de cáncer y deberían aumentar porque realmente no se está cambiando la forma, cada vez se procesan más los alimentos, cada vez se come peor, y cada vez ustedes comen peor. Y de paso nosotros también, eso, y la comida cada vez se vuelve como con menos nutrientes, más artificial, menos natural, de la manera que sea más rentable y a la gente le importa un pepino si usted come bien, está bien, si no, lo importante es vender y que usted consuma. Entonces, bueno, pero bueno, está ahí chévere, les dejamos las temáticas, el tema de enfermedades, nos van a tocar, que nos están tocando, se especulan muchas cosas, que esto va a ser una nueva normalidad, que ya el mundo no va a volver a ser igual después de eso, a pesar de que haya vacunas, porque van a estar, como decía Juan David, habiendo nuevos virus. Entonces, preparémonos, y la mejor manera de preparar es comamos mejor y tratemos de hacer ejercicio, que son dos cosas que están a la mano de una en lo posible, comer, tratar de elegir qué se come en la medida que se pueda, porque a veces el dinero no da, y el ejercicio pues cada quien lo puede hacer y tratar de ejercitarse aunque no les guste, y eso, que eso les ayuda un poco a las defensas, a su sistema inmunológico, o si se contagia de COVID o de lo que sea, pues entre comillas hay una probabilidad ya demostrada de que la gente que tiene un sistema inmunológico, los que hacen ejercicio más resistente, pues es menos probable que tengan consecuencias nefastas al final. O sea, bueno, muchachos, es todo por hoy. No sé si alguien más quiera decir algo. Voy a finalizar ya Profe, Dime, Juan profe, David. no, entonces nosotros no, o sea, sí cumplimos con el tiempo requerido. Sí, ahí faltaron algunas cositas, no voy a